Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Un tema que ha suscitado muchísima controversia siempre, desde tiempos inmemoriales, es prácticamente el uso o la mención del consumo máximo de oxígeno. En anteriores vídeos veíamos la importancia de esta métrica, sobre todo para la mejora, por ejemplo, del FTP, en la cual te dejaré la descripción de ese vídeo en el enlace, y sobre todo también cuál es la importancia y por qué mucha gente no lo mejora. Así que, ¿quieres saber por qué no mejoras tu consumo máximo de oxígeno y sobre todo al final de este canal cómo poder trabajarlo en función de tu nivel? Pues no te lo pierdas. Dentro vídeo y comenzamos. Bien, sin duda el consumo máximo de oxígeno es una de las principales métricas que se utilizan hoy en día en el análisis de datos y en el entrenamiento, por supuesto, y que nos da información del techo fisiológico del deportista, es decir, hasta dónde puede crecer nuestro deportista a nivel de consumo de oxígeno. Este consumo máximo de oxígeno es de vital importancia, puesto que nos va a permitir poder subir más nuestro FTP, que era una de las métricas que comentaba anteriormente. Recordar que el FTP era aquella intensidad que podemos mantener en un estado casi estable sin llegar a fatigarnos. Bien, a continuación vais a ver que muchas de las métricas, o sobre todo muchos de los factores que nos impedían mejorar el FTP, a su vez también son factores que nos están impidiendo mejorar el consumo de oxígeno. Así que vamos a por ello. Punto número 1. Una de las claves que normalmente le faltan a muchos deportistas para mejorar el FTP es la ausencia de análisis de datos. Siempre os digo, ¿cómo queremos mejorar una métrica o cualquier aspecto del rendimiento si ni siquiera en muchas ocasiones lo estamos midiendo? Al final es lo que comentamos siempre, mucha gente al final mejora practicando entrenamiento, acumulando entrenamiento, pero no sabe exactamente por qué. Con lo cual, una de las claves es identificar dónde estarían algunas métricas. Muchas veces, lo hemos comentado en anteriores vídeos, la carga crónica de entrenamiento, es decir, la cantidad de horas de entrenamiento e intensidad de acumulación de entrenamiento, nos va a permitir mejorar este consumo de oxígeno. Pero esto también va a depender en gran medida de, sobre todo, el nivel del deportista. Vamos a ver qué otros factores pueden influir en ese aspecto. Sin duda, otra de las grandes claves que nos encontramos dentro de la mejora del consumo de oxígeno es, y sobre todo un aspecto limitante que mucha gente piensa, es que el consumo de oxígeno solo depende de una variable. Y a mí me gusta citar muchísimo a otros autores, como por ejemplo en este caso el gran José Luis López Chicharro, uno de los grandes fisiólogos que tenemos en España, junto con Alejandro de Lucía, etc. Es principalmente que el consumo de oxígeno se debe a una cantidad de variables que no me voy a incidir ahora mismo a explicar en profundidad, porque aumentaremos mucho más la complejidad del vídeo para aquellas personas que no tengan esa base de fisiología, pero entended que hay vías de desarrollo del consumo de oxígeno desde el punto de vista de entrenamiento de baja intensidad, pero también a su vez entrenamientos de alta intensidad que nos permiten confluir en mejorar esa variable, ese consumo de oxígeno, con lo cual no penséis que hay un único tipo de entrenamiento para mejorar el consumo de oxígeno, sino que tenemos distintos tipos de entrenamiento en base a las circunstancias y sobre todo los aspectos fisiológicos del deportista. Otro de los grandes entrenamientos que nos suelen ayudar también dentro de la mejora del consumo de oxígeno es el entrenamiento aeróbico de baja intensidad. Aquí muchas veces también cito a mi buen amigo Chema Arguedas, que ha sido uno de los impulsores en este país, sobre todo en difundir la idea de la acumulación del trabajo de base durante pretemporada para mejorar el posterior consumo de oxígeno. Si bien es cierto que esta ha sido la regla tradicional de trabajo y que en muchos ciclistas mejoran ese consumo de oxígeno, sobre todo cuando el nivel es muy bajo, pero aquí viene la historia. Cuando tenemos distintos tipos de contextos, como poco tiempo, un nivel del deportista más alto, niveles donde no podemos aumentar más la carga crónica, es donde muchas veces es necesario un trabajo específico del consumo de oxígeno. Así que vamos a ver qué tal. Otro de los aspectos también que influyen muchísimo en el consumo de oxígeno y que la gente normalmente ni conoce es la cinética del consumo de oxígeno. Para que lo entendáis, la cinética del consumo de oxígeno, para explicarlo de una manera simple, sería la velocidad a la que alcanzamos nuestro pico de V2 max, sobre todo nuestro 100% del V2 max. Normalmente, cuanto mayor sea la rapidez del deportista por acumular este consumo de oxígeno y sobre todo mantener dicho consumo máximo de oxígeno en un entrenamiento, le va a ser más fácil, entre comillas, mejorar dicho consumo de oxígeno. Aquí es donde la genética influye muchísimo, y en función también del nivel de deportista y sobre todo esa genética, hay deportistas que les cuesta muchísimo acumular dicha cinética de consumo de oxígeno que genere unas adaptaciones, y otros que en cambio en el momento que aprietan el pistón, desde los primeros, vamos a decir, 30 segundos, un minutito, dependiendo también del caso, he puesto un ejemplo que no
que no tiene por qué ser real, por supuesto, ya empiezan a acumular en ese 100% de V2 ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un deportista hace, por ejemplo, unas series, imaginemos, al 100% del V2 dependiendo de la cinética, desde el segundo 0 no estás acumulando en el 100% del V2 es decir, tu consumo de oxígeno tiene que ir subiendo poco a poco hasta que se estabiliza, aunque desde el segundo 0 estés trabajando a 300 vatios, si fuera el ejemplo de ese 100% del consumo de oxígeno, con lo cual la cinética del consumo de oxígeno y su estimulación, fundamental. Otra de las claves que comentamos siempre y que hemos dicho como primer punto y sobre todo factor que tenemos que tener en cuenta es evaluar y saber dónde está nuestra estimación o dónde está nuestro consumo de oxígeno, a qué vatios corresponde y sobre todo qué cargas nos permiten mejorar esto, y para eso es importante el análisis de datos, con lo cual en muchas ocasiones deportistas que os está costando muchísimo mejorar es porque precisamente no sabéis ni dónde está vuestro consumo de oxígeno ni cómo establecer vuestra zona de entrenamiento, y además, como hemos comentado anteriormente, no estáis acumulando entrenamientos que generen suficiente cinética en vuestro consumo de oxígeno. Pero bueno, como siempre digo, mucha gente me dice, bueno, Gaby, pero danos algún ejemplo, danos algunos aspectos para poder guiarnos. Bueno, yo en este vídeo os doy algunas pequeñas premisas que son muy generales, que por supuesto para individualizar al máximo tenéis que acudir a un profesional sin duda. Al final la clave está en acudir a los profesionales para ayudaros en vuestro caso concreto. Dependiendo del nivel del deportista vamos a categorizar dos tipos de entrenamiento. Uno básicamente ya lo conocéis todos, que es el entrenamiento aeróbico de baja intensidad, ¿vale? Normalmente este tipo de entrenamiento va a influir en mejoras del consumo de oxígeno cuando el deportista tiene un nivel muy bajo, cuando el deportista apenas ha acumulado verdaderamente trabajo de base aeróbica durante años, o verdaderamente cuando el deportista verdaderamente tiene posibilidad de aumentar la carga crónica. En esos tres casos el aumento o el trabajo de base o el trabajo de fondo y base aeróbica vendría muy bien para mejorar esta métrica. Por otro lado, cuando el tiempo es limitado de una persona o lleva muchísimos años de competición o lleva muchísimos años acumulando base aeróbica, sería interesante ver otras metodologías como el trabajo interválico de alta intensidad, el HIIT, ¿vale? Donde podemos establecer algunos tipos de premisas. Un ejemplo que pongo yo muchas veces en divulgación sería para un trabajo de alta intensidad o un HIIT modificado, porque no sería un auténtico HIIT, sería 5 series de 2 minutos entre el 105 y 110% del FTP, con un intervalo de recuperación entre 4 y 8 minutos. Esta sería una sesión de comienzo para personas que nunca han hecho un trabajo de alta intensidad, entre comillas, sobre todo para personas que han hecho ese trabajo de comienzo específico para la mejora del consumo de oxígeno. Así que ese regalito que tenéis en este vídeo. Ojo, y muy importante, pensad que muchas veces los vídeos que mostramos estamos simplificando muchísimo las cosas, con lo cual no quiere decir que solo exista la vía de la base aeróbica o la vía del ejemplo que he puesto, sino que dentro de ese camino también hay entrenamientos que yo en mi experiencia y la de muchos entrenadores hemos comprobado que ante distintos entrenamientos muchos deportistas consiguen las mismas mejoras y viceversa, es decir, ante el mismo entrenamiento se consiguen distintas mejoras. Esto se debe principalmente a la fisiología única de cada deportista, a cómo hemos comentado anteriormente, cómo esa curva de potencia influye en las adaptaciones del entrenamiento y viceversa, cómo influye al final en cómo planificamos el entrenamiento. Para acabar este vídeo, como siempre, recomiendo una bibliografía de interés, que te dejaré los enlaces de este vídeo a continuación. Uno es el libro de José Luis López Chicharro, que te lo dejo a continuación, y otro el libro de Lawson Colaboradores del High Intensity Interval Training, que son dos libros básicos y sobre todo muy recomendables de lectura. Uno está en castellano y otro está en inglés, y que os recomiendo fielmente. Lo dejaré en la descripción del vídeo por si queréis comprarlo. Bueno, por mi parte ha sido un placer hacer este vídeo. Quiero de verdad daros las gracias a todas aquellas personas que os habéis suscrito. Creo que somos ya más de 2100 suscriptores en el canal. La verdad que estoy muy contento con el desarrollo del canal. Poco a poco voy incorporando novedades tecnológicas también en mi canal. Disculpad si el audio de este vídeo a lo mejor no es el habitual, he cambiado de ordenador y ahora mismo pues estamos trabajando algunas cosillas en concreto. Pero nada, como siempre, agradeceros muchísimo el apoyo de todo y cada uno en el canal. De verdad, estoy disfrutando muchísimo. Para mí es un sueño que esté pasando esto. O sea, la vida que tengo, o sea, para mí es indescriptible, o sea, me cuesta hasta decirlo. Y por mi parte nada más, recordad que siempre en la descripción os dejo libros de interés, os dejo información gratuita, mi grupo de Telegram, donde suelo siempre poner información de interés como la subida de los vídeos que genero, o incluso algunos artículos también de vez en cuando. Un grupo también especial que tenéis en Sport Coach, donde normalmente compartimos información de bastante interés. Y bueno,
por mi parte, nada más. Quiero agradecer muchísimo ese apoyo. Las cosillas que necesitéis o opiniones o preguntas, por favor, dejádmelas en la descripción de este vídeo. Y como siempre, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Espera, se me ha olvidado contarte otra cosita. Quiero que sobre todo estés en los próximos días muy atento al canal de mi amigo Cabri Lucho Revista, donde próximamente vamos a anunciar un proyecto conjunto que esperamos que te guste muchísimo. Como ya siempre sabes, y como siempre te digo, muchas gracias por seguirme. Como siempre te animo, si no eres seguidor de este canal, suscríbete, dale a like, activa la campanita de notificaciones que tienes al lado para estar al tanto de todo lo que subo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos.